Mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Versículo 6. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Hasta aquí esperando, hermano, que el Señor nos ayude en esta mañana y prospere su palabra. Bien, hermano, ya nosotros hemos visto ya 7 capítulos del libro de Hebreos y no estamos como quien dice en cero, sino que ya hemos tenido algo de esta hermosa epístola que me ha llenado de mucho gozo en estos últimos días. Y en esta mañana, hermano, nos vamos a ocupar otra vez del capítulo 8. Yo sé que lo vimos la semana pasada, pero la Biblia, hermano, es una fuente inagotable. Uno siempre va a sacar nuevas enseñanzas. Yo sé que hay hermanos que quizás no han tenido el hilo de estar en todos los estudios, pero habíamos dicho en aquella oportunidad que el libro de Hebreos es un libro bastante profundo que se escribe mayormente a judíos que estaban pasando por un determinado problema. El peligro era volver a los sacrificios y habían unos que no habían todavía entendido el valor de la obra de Cristo. Y que hay palabras claves en el libro. Dijimos que unas palabras claves son mejores. Está la palabra pacto. Y hayamos hecho varias divisiones de este libro. El capítulo 1 dijimos que Cristo era superior a los profetas, que encontramos allí que Cristo era superior a los ángeles, y hablábamos de él, que a ninguno de los ángeles se dijo, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y decíamos que el capítulo 1 y el capítulo 2 del libro de Hebreo era, como decirlo así, veíamos a Cristo, el Hijo de Dios, pero también lo veíamos como hombre en el capítulo 2. Enseñábamos allí que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. Y hablábamos también que Cristo en el capítulo 3 nos mandaba a considerar a él, nuestro gran sumo, nuestro sacerdote y apóstol. Hablábamos que se hablaba que Cristo era superior a Moisés, superior a Josué. Y entonces nosotros dijimos que en el capítulo 5 entraba el tema del sacerdocio y que era interrumpido en el capítulo 6 por unas exhortaciones, y que luego otra vez en el capítulo 6 al final retomaba el tema de Jesús como sacerdote. Lo explicamos esa vez. Hebreos 6:20 dice, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Ya también hablamos esa vez, hermano, que varias veces sale el nombre de Jesús aquí, en esta epístola a los Hebreos, y que es muy importante, hermano, detallar algunas cosas que de pronto nosotros lo leemos y a veces no la captamos. Por ejemplo, yo en este capítulo 8 me di cuenta hoy en la mañana leyéndolo y ayer que hay cosas que no dije del 1, del 2, del 3, del 4, porque la Biblia es una fuente inagotable. Y siempre vamos a encontrar la palabra del Señor. Sé que estamos en un estudio devocional y la idea es buscar a Cristo, aprender de Él. Eso es lo que siempre es el propósito de que nosotros leamos la palabra. Y hablamos en el capítulo 7 tanto de Cristo, el sacerdocio, perdón, de Cristo, de Melquisedec, perdón, capítulo 7, sacerdocio de Melquisedec y el sacerdocio arónico. Nosotros explicamos ahí cuáles eran las diferencias, que el sacerdocio arónico, ellos llegaban a un fin, no eran eternos. También explicamos quién era Melquisedec, todo eso lo enseñamos. Y explicamos ayer, hermano, en el capítulo 7, que las características de Cristo en este capítulo 7 como sacerdote es que él es santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores. Ningún sacerdote en la antigüedad cumplía ese requisito. También explicamos que en el capítulo 7 usted va a ver a Cristo que su sacerdocio es inmutable. Estoy en el versículo 22, perdón, 24, Hebreos 7:24, más este permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. En el versículo 25 dice que puede salvar perpetuamente. Entonces, nosotros comentamos en la semana pasada que usted en cada capítulo de la Biblia, que usted lo va a leer y lo va a analizar, tiene que observar cuál es el versículo principal, cuál es la enseñanza de este capítulo, qué me deja a mí hoy primer día de la semana. ¿Qué me quiere decir de Cristo? Bueno, usted puede buscar en los capítulos de la Biblia todas las enseñanzas. Puede buscar enseñanza cristológica, neumatológica, cristocéntrica.
pueda buscar enseñanza de todos los aspectos, pero siempre, hermano, teniendo en cuenta que hay que buscar es a Cristo. ¿Qué aprendo yo de este capítulo? Uno puede leer buenos libros, autores, es verdad, pero ¿qué aprendo yo hoy, primer día de la semana, de este capítulo? Muy bien, en el capítulo 8 que estamos viendo el día de hoy, no es lo mismo porque algunos dirán, bueno, hermano, pero la sección del libro de Hebreos va a hablar desde el capítulo 6 en adelante de Cristo como sumo sacerdote y pareciera que se estuviese repitiendo el tema. Ya usted me dijo en el capítulo 7 que Cristo es sacerdote, es santo, inocente, sin mancha, y ahora llegamos al capítulo 8 y pareciera que se estuviese diciendo lo mismo, pero no es así, hermano. Cada capítulo va a agregar algo diferente y cada capítulo va a decir una enseñanza diferente en esta epístola. Aunque se le está hablando a creyentes que eran judíos y que ellos estaban practicando todavía, se cree que esta epístola fue escrita antes del año 70 y que algunos de ellos todavía estaban ofreciendo sacrificio. Por eso que el escritor, uno de los temas donde más va a explicar es de Cristo como sacerdote y va a hablar de las ofrendas levíticas. Muy bien, hermano. Cuando llegamos al capítulo 8, que hemos leído en esta mañana preciosa, usted va a llegar allí y va a observar algunos puntos clave. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Hermano, este capítulo 8, versículo 1, cuando dice aquí el autor, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo, hablando de Cristo como sumo sacerdote. Algunos lo han llamado que este es el capítulo, es el lugar más alto del libro de Hebreos. Señor, el doctor J. Vernon McGee me gusta como lo llama el pináculo en el libro de Hebreos. Y usted va a ver ahí, hermano, que el escritor llega, dice, el punto principal de lo que venimos diciendo. ¿Qué punto? Bueno, hablando de Cristo, de su sacerdocio. Dice el versículo 1, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Aquí el escritor está agregando algo diferente. Ya nosotros vimos en un capítulo atrás que dice que Cristo, sumo sacerdote, usted lo va a ver, que traspasó los cielos. Eso usted lo va a encontrar en el capítulo 4, versículo 14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Ahora eso es en el capítulo 4, versículo 14. Habla de que Cristo, nuestro gran sumo sacerdote, traspasó los cielos. Dice Jesús el Hijo de Dios, dice retengamos nuestra profesión. Pero ahora aquí en Hebreos capítulo 8, versículo 1, dice tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Aquí está hablando ya de la diestra de Dios, lo que hizo Cristo, hermano. Y esto obviamente nos lleva a su sacrificio, que tenemos un sacerdote, que él murió, al tercer día resucitó, pero dice la palabra de Dios, hermano, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Ojo con esa palabra en el libro de los Hebreos, no dice cielo, cielos en plural, dando a entender que Cristo, hermano, traspasó los cielos y ahora su trono, hermano, está ya al lado del Padre, se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Entonces aquí, hermano, usted va a unir todos los capítulos. Bueno, ¿qué aprendo yo de esto? Bueno, que Cristo, hermano, murió en la cruz del Calvario, sí es verdad, pero al tercer día resucitó, suelto los dolores de la muerte. Y cuando aquellas mujeres fueron el primer día de la semana, el ángel le dijo, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. ¿Y qué le quiere decir el escritor a los hebreos, a estos hermanos? Volviendo al contexto. Ustedes tienen un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios. Y ya le dije en el capítulo 4 que deben retener su profesión, que deben seguir manteniendo la fe en él. Bueno, hermano, qué maravilla que nosotros hoy, primer día de la semana, podemos adorar a un Cristo que vive, a un Cristo, hermano, que se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Y el escritor a los hebreos le explicó en el capítulo 7, versículo 28, porque la ley constituye a sumo sacerdote débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo hecho perfecto para siempre. Hermano, qué promesa tan segura tenemos nosotros que Jesucristo resucitó. Y esa es la obra, hermano, de la cruz, la garantía de que Cristo resucitó al tercer día, hermano, y que Él vive. Él vive, hermano, Él está en los cielos. Yo cuando leía esto, hermano, decía, Señor, ayúdame a creer, afirma más mi fe para estar consciente de que tu Hijo vive, que está en los cielos coronado de honra y de gloria. Y esto es lo que el escritor le quiere decir.
a estos creyentes. Ustedes están, quizás algunos tienen el peligro de volver a sacrificar el cordero, algunos quizás lo están haciendo, pero hay un sumo sacerdote que vive, hermano, que traspasó los cielos y que está sentado a la diestra del trono en la majestad en los cielos, hermano, y ese es su Salvador y ese es mi Salvador. Y ese es al quien vamos a adorar hoy, primer día de la semana, hermano, un Cristo vivo. Entonces, hermano, en este capítulo 8 vamos a ver por lo menos 5 cosas de Cristo como sumo sacerdote, pero ahora vamos a ir al tema del tabernáculo. Versículo 2, ministro del santuario de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no del hombre. Usted conoce muy bien la historia del tabernáculo. Usted sabe lo que Dios le pidió a Moisés que hiciera este tabernáculo, esta tienda, y que allí se manifestaba la presencia del Señor. Más adelante vamos a mostrar unas láminas, como dicen aquí, PPT, y vamos a ver algunas partes del tabernáculo. Pero sabe, hermano, lo que estaba analizando. Este tabernáculo era donde Dios manifestaba su presencia. Dios lo mandó a hacer por medio de Moisés. Moisés lo hizo conforme estaba escrito la palabra. Pero no todos podían llegar a ese lugar. No todos podían entrar al tabernáculo. Y solamente el sumo sacerdote entraba una vez al año a ofrecer sacrificio. Y más adelante, hermano, vamos a mostrarlas, en otras reuniones vamos a mostrar los PPT. Y una de las cosas que me llamó la atención de este tabernáculo, y usted sabe que cada mueble habla referente al Señor. Pero esto era, hermano, en el pacto antiguo. Esto era lo que Dios permitió al pueblo de Israel. Solamente el que llevaba la ofrenda le entregaba el animal al sacerdote. El sacerdote mataba a la víctima, lo colocaba en el holocausto. Luego el sacerdote tomaba la sangre, entraba al lugar santo y el sumo sacerdote llegaba al lugar santísimo y hacía el sacrificio por el pueblo. Pero el ofrendante no podía llegar al lugar santísimo. Él no podía, hermano, llegar allí. Eso estaba limitado solamente para el sumo sacerdote. Ahora, hermano, cuando nosotros leemos esto, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. El tabernáculo de Israel, el Señor lo mandó a Moisés a levantar, pero fue levantado allí por el hombre. Pero ahora, hermano, volviendo otra vez al contexto del libro de los Hebreos, el escritor le está diciendo, miren, Cristo Jesús es el ministro del santuario y de aquel verdadero santuario, hermano, que levantó el Señor y no el hombre. Qué maravilla, hermano, que nosotros ahora podemos llegar a la presencia del Señor y que Cristo, hermano, levantó un verdadero santuario. ¿Y sabe cuál es ese santuario, hermano? Los cielos. Esa es la morada ahora celestial. Hay algunos hermanos que no les gusta hablar de las dispensaciones, pero yo lo veo claramente que en la Biblia hay dispensaciones, hermano. Hay diferentes periodos que Dios trató con el hombre. Y usted puede buscar las escrituras, la dispensación de la gracia, de la promesa. Uno ve cómo Dios va tratando diferente con el hombre. Y cuando usted llega ahí, hermano, al libro de Éxodo, usted va a encontrar que hay pactos. Está el pacto edémico, está el pacto de Noé, está el pacto abrámico, está el pacto del Sinaí. Hay por lo mínimo 7 pactos. Y todos estos pactos, hermanos, eran establecidos con sangre. Todo Dios demandaba sangre. Por ejemplo, usted va en Génesis capítulo 8, versículo 20, va a encontrar un pacto. El Señor hace un pacto con Noé y luego Noé ofrece un sacrificio en Génesis 8:20. No vale las escrituras porque serían muchas. Usted va a Génesis capítulo 15, versículo 10. Hay otro pacto allí que Dios establece con Abraham. ¿Recuerdan cuando lo mandó a circuncidar a todos los varones? Ese es otro pacto que Dios estableció. Pero usted cuando va a Éxodo capítulo 24, versículos 5 y 8, hay otro pacto allí, que es el pacto en el monte Sinaí, cuando Dios entrega la ley. ¿Y qué fue lo que hizo Moisés? Moisés ve al pueblo, toma la ley, ¿verdad? Toma la sangre y rocea también al pueblo con la sangre. Y todos los pactos, hermano, en las escrituras usted va a encontrar sangre. Pero eso era en la antigüedad. Nunca esos pactos, hermano, aunque hay pactos que eran condicional, que el pueblo tenía que obedecer la ley, el pacto que hizo Dios con Israel, ellos tenían que obedecer la ley para ellos tener la bendición. Dios hizo un pacto con David incondicional. No sé si me estoy explicando. Hay pactos condicional e incondicional. Pactos donde el hombre tenía que sujetar a la voluntad de Dios y obedecer. Pero hay otros pactos que Dios estableció con el hombre que eran incondicional. Dios le dijo a Abraham, te bendeciré para que seas de bendición y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Pero a Israel le dijo, oye Israel, Jehová el Señor uno es. Y usted lee en Deuteronomio las consecuencias de la bendición y de la maldición. Si Israel obedecía al Señor, ¿qué iba a suceder? Su granero iba a ser multiplicado, no iban a tener enfermedades,
ni iban a tener peste ni pestilencia, ¿correcto? Eso está en Deuteronomio al final. Eso era un pacto condicional que Israel tenía que obedecer. Todo eso era sombra de lo que se iba a mostrar. Pero cuando nosotros llegamos aquí, hermano, a este precioso libro que me ha llenado mucho de gozo, ministro del santuario, de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. El escritor, hermano, le está presentando a estos hermanos hebreos una clase magistral en esta epístola, hermano. Yo le animo a que usted la lea, busca los capítulos, los versículos importantes, los anote, los subraye y que busquemos a Cristo, ministro del santuario, de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Bueno, hermano, en el libro de los Hebreos, uno de los temas importantes, principal, es que este sacerdote, hermano, podemos llegar a él, podemos llegar a su presencia, que ya no hay intermediario, que ya, hermano, tenemos un camino nuevo y vivo, que usted no tiene que ofrecer un cordero, que usted no tiene que ofrecer nada. Usted dirá, bueno, hermano Waldo, pero eso lo sé yo porque yo estoy ahorita en la dispensación de la gracia. Muy bien, hermano, pero ¿sabe qué me llenó esto también a mí? Que el santuario, el Señor está en el santuario celestial. Que el versículo 3 dice, porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Eso lo explicábamos la semana pasada. Cristo ofreció su vida. Aquellos sacerdotes ofrecían animales, pero el mismo Señor Jesús ofreció su vida. Y sabe qué, amado hermano, el Señor Jesucristo ofreció su vida cuando él estaba en su esplendor, en el mejor momento de su vida, 33 años, hermano. Él ofreció su vida, hermano, en su plenitud. Él ofreció su vida, hermano, en su vigor, y eso lo hizo el Señor por usted y por mí. Y yo esta mañana puedo adorar y decirle, Padre, gracias te doy porque tu Hijo dio su vida por mí. Él ofreció, hermano, su vida por nosotros, por cada uno de nosotros. Allí en la cruz del Calvario, aquellos sacerdotes ofrecían animales, pero Cristo, hermano, dio su vida por usted y por mí. El Hijo de Dios se entregó por usted y por mí, hermano. A uno le da dolor escuchar noticias cuando parten personas jóvenes, ¿verdad? Uno dice, pero era joven. Yo leía esto hoy, hermano. Y decía, bueno, pero mi Salvador también murió en un momento donde tenía la plenitud de su vida, hermano. Dice la palabra de Dios que fue cortado de la tierra de los vivientes. Por usted y por mi hermano, en su mejor momento de su vida, joven. Y eso lo hizo por usted y por mi hermano. Aquellos sacerdotes no daban su vida en la antigüedad, eran animales. Pero el Hijo de Dios, hermano, dio su vida por usted y por mí. Eso lo hizo por usted y por mí, amado hermano. Dio su vida en rescate de las nuestras. Por eso él tiene que ofrecer algo mejor. Dice allí la palabra. Por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Cristo, hermano, ofreció su vida por usted y por mí en su mejor momento. Y explicamos, hermano, que en el versículo 4 también encontramos allí que está en presente, dice que así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo a un sacerdote que presenta las ofrendas según la ley. Dijimos que por ese versículo algunos autores, y estamos totalmente de acuerdo, presentan que en este momento todavía habían personas que estaban ofreciendo sacrificios de la antigüedad, que seguían llevando el corderito. Entonces, hermano, encontramos que Cristo es mejor sacerdote. ¿Por qué? Porque él se sentó a la diestra, en primer lugar. En segundo lugar, ¿por qué? Porque él actúa en un santuario celestial. En tercer lugar, ¿por qué, amado hermano? Porque él tiene algo que ofrecer que es mejor. Él ofreció su vida. Y en cuarto lugar, hermanos, encontramos, que eso lo dijimos la semana pasada, que él es mediador de un mejor pacto. Versículo 6. Pero ahora tanto mejor ministerio, es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Hermano, esta palabra mediador, ya nosotros la explicamos la otra vez, y dijimos que esta palabra mediador era alguien, hermano, que un intermediario. Explicamos que un mediador es aquel que intercede por otro. ¿Sabe, amado hermano, que usted y yo tenemos un mediador? Y él intercede por nosotros. Y en el libro de Hebreos, ya nosotros explicamos la semana pasada, decíamos que él está en los cielos e intercede. Y lo digo con toda reverencia. El Señor está en los cielos y él también tiene ahorita, hermano, un oficio. Él intercede por usted y por mí. Y vengo escuchando muchos mensajes. Ayer conversaba con un misionero, le dije, estoy preocupado por algo.
Me dice, caramba, Juanito, me hiciste pensar. Estoy preocupado que escucho mensajes basados en el Antiguo Testamento, que está muy bien. Yo le decía a este misionero, ojo, Antiguo Testamento, podemos tomar lecciones. Escucho mensajes de disciplina, que está muy bien, el leproso es tomado del campamento, lo sacan, la disciplina, pero escucho poco de lo que hacía el sacerdote con el leproso. Cada 7 días lo iba a examinar y miraba la lepra. Miraba la lepra, no solamente queda el mensaje allí, él examinaba la lepra del leproso y luego cuando el leproso ya quedaba limpio, él tenía que hacer un trabajo, tomar la sangre, derramarla, le colocaba en el lóbulo de la oreja, también le derramaba aceite. Y dice, estoy escuchando poco esa enseñanza, tiene su significado. Es bueno, cuando un hermano comete una falta, se aparta de la comunión, tiene que pasar una disciplina, pero también hay un proceso de restauración. Hay leyes en Levíticos, hay leyes ceremoniales, hay las casas cuando tenía lepra, cuando la ropa tenía lepra, cuando había un leproso, todo eso es verdad. Pero hay otros procesos que el sacerdote tenía que hacer para restituir a esa persona y llevarla al campamento. Entonces, amado hermano, no me quiero desviar del tema. Cristo, hermano, es un mediador. Y es mediador de un mejor pacto, en mejores promesas. Y usted va a encontrar esa palabra pacto, la va a encontrar varias veces en la Biblia, y una de las primeras que aparece es cuando Cristo dice, esta es mi sangre del nuevo pacto. Y cuando nosotros hablamos del pacto, hermano, usted vaya a Jeremías capítulo 31 y va a encontrar que ya hay una promesa de pacto para el pueblo de Israel, para este pueblo. Dios le promete un nuevo pacto y en ese pacto entramos nosotros, el pacto de la gracia, el pacto donde usted y yo no necesitamos un sacerdote para entrar a la presencia del Dios. Y sabe que, amado hermano, en hoy primer día de la semana, yo le daba gracias al Señor. Señor, te doy gracias porque puedo entrar a tu presencia. Amado hermano, usted lo puede hacer, hermano. Usted puede llegar a la presencia del Señor en oración, diciéndole, Padre, tu hijo murió en la cruz del Calvario, es mediador de un mejor pacto. Yo me siento sola, me siento angustiada y puedo entrar a tu presencia con gozo, con libertad. Quiero aprender más de ti, Señor. Quiero estar más cerca de ti porque hay un camino nuevo y vivo, hermano. Usted y yo podemos entrar a la presencia del Señor porque Él está en un santuario y en el verdadero santuario, hermano. No necesitamos de sacerdote. Usted mismo puede entrar, hermano, a la presencia del Señor. Por eso este es un mejor pacto. Ahora, este pacto, hermano, nos da la redención. Este pacto, amado hermano y amada hermana, nos da la redención de nuestra alma y el perdón de todos nuestros pecados, cosa que no hacía el antiguo pacto, cosa que no se veía en la ley. Este pacto, hermano, nos dio a nosotros mejores promesas y Cristo es nuestro mediador y nosotros podemos llegar a Él. Ahora, hermano, cuando yo leía esto en la mañana y ayer, mejor ministerio es el suyo. Tengo un mediador, promesa de un mejor pacto, perdón. Y dice establecido sobre mejores promesas. En el libro de Hebreos usted va a encontrar, yo creo que yo también lo dije aquí, Jesús es fiador de un mejor pacto, capítulo 7, versículo 22. Usted va a encontrar que Jesús es mediador de un mejor pacto. Y usted también va a encontrar que Jesús es el mediador de un nuevo pacto. Eso te lo va a encontrar y más adelante lo vamos a ver. Hermano, qué maravilloso es que nosotros estamos en esta dispensación. Y gracias a Cristo, hermano, porque Él allí en la cena, en la institución de la cena del Hijo a los discípulos, esta es la sangre del nuevo pacto, que por mucho es derramada. Hermano, hoy primer día de la semana usted y yo nos podemos gozar, hermano, consciente, comprendiendo, hermano, y aprendiendo más de quién es el Señor. Qué gozo, hermano, es que nosotros hemos creído en Él. Qué gozo es, hermano, estar amparado en la obra de Cristo, hermano, y hemos sido, hermano, injertados a estas hermosas promesas. Y usted cuando lee la palabra pacto, usted tiene que recorrer las escrituras buscando esa palabra. Recuerda esta expresión que dice el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 3, versículo 6, que dice que Él nos hizo ministros de un nuevo pacto. Nosotros no estábamos allí, hermano. Usted tiene que ir al libro de Efesios capítulo 2, que dice en aquel tiempo estábamos sin Cristo, sin Dios y sin esperanza, alejados de la ciudadanía de Israel, alejados de los pactos. Usted y yo, hermano, por ser gentil, no era para nosotros esta salvación, pero por pura gracia, amado hermano y amada hermana, nosotros ahora somos hijos de Dios y podemos y estamos en este nuevo pacto, hermano, que Cristo hizo por nosotros con su sangre
Y ahora usted, hermano, allí, estando en su casa, en el living, usted puede orar al Señor y entrar a la presencia de Él. Y usted puede crecer, hermano, en la gracia y llenarse de gozo. ¿Sabe qué, hermano? Nosotros estamos tristes. ¿Sabe por qué? Porque no entramos a la presencia del Señor. Nosotros no crecemos espiritualmente, hermano, porque no estamos entrando a su presencia y no estamos buscando a Él con ahínco, con fe. Crecemos poco, hermano, porque no estamos conscientes de que Él está en los cielos, coronado de honra y de gloria, y que es nuestro sacerdote, y que usted puede orar y llegar ante la presencia de Él, hermano. Todo temor se va. Eso es lo que el escritor a los hebreos lo está animando. Ustedes deben entrar a la presencia de Él. Él traspasó los cielos. Ustedes no necesitan un cordero. Hermano, y nosotros el primer día de la semana podemos adorarle a Él con esta conciencia, con esta seguridad, perdón, de que Él está en los cielos, coronado de honra y de gloria, y que Él tiene un mejor ministro, hermano, mejor ministerio, y que usted está en ese nuevo pacto, hermano. Pensaba en el hermano Pedro, siempre recuerdo al hermano Pedro cuando decía, ¿qué le parece? Qué maravilla, hermano, que usted puede clamar y orar al Señor allí en su casa, arrodillado, y llegar a la presencia de Él, porque es un mediador, y usted está en un mejor pacto, hermano. Usted tiene redención, usted tiene salvación, y nosotros hoy le podemos adorar con una conciencia con más conocimiento que Israel no podía hacer. Usted puede decirle hoy, Señor, te doy gracias porque tu Hijo perdonó mis pecados y la sangre de Jesucristo, su Hijo, me limpia todo pecado de maldad, y que ahora soy hijo tuyo, soy hija tuya, y que estoy en el nuevo pacto con mejores promesas, y todo esto fue gracias a la obra del Calvario. No, hermano, el libro de los Hebreos es hermoso, hermano. Esto es algo precioso que a mí me ha llenado de gozo, hermano. Saber que tenemos un mediador, que eso le explicamos, que es un reconciliador, que es un intercedor. Sabemos que estamos en el nuevo pacto, hermano. Que Dios nos ayude a valorar todas estas promesas. Que Dios nos ayude, hermano, a crecer en la gracia de Él, porque tenemos ya, hermano, el camino nuevo y vivo, hermano. Podemos llegar a su presencia. Es verdad, hay que escuchar buenos mensajes de los hermanos, y yo escucho muchos mensajes, pero que eso, hermano, no sea en mí un impedimento para que yo mismo personalmente entre a la presencia del Señor. Yo debo leer la palabra, yo debo tener mi estudio devocional, yo debo de crecer, porque el mismo Dios que les revela la palabra a Francisco, al hermano Camilo, a otros hermanos, es el mismo Dios al cual usted llega a la presencia del Señor. No sé si me estoy explicando. Es bueno escuchar mensajes, y yo estoy de acuerdo y yo los escucho, pero usted también debe entrar al trono de la gracia para usted mismo estar cerca con este gran sumo sacerdote, y que Él lo llene en su plenitud, que Él le dé el gozo, que Él le dé la paz. Esto es lo que el escritor le quiere explicar a ellos. Estamos en un mejor pacto que Cristo lo hizo. Su obra en la cruz del Calvario, hermano, nos ha llenado de gozo. Su obra, hermano, nos ha transformado. Hemos sido cambiados y lavados por la sangre de Cristo, hermano. Y ahora nosotros somos hijos de Dios. Israel, no lo dije, Israel no pudo, hermano, cumplir con este pacto. Más adelante vamos a hablar de la ley en Gálatas, en Romanos. No es que la ley era mala, no. El malo fue el hombre que no pudo cumplirla, pero Cristo, hermano, nos salvó. Entonces yo quiero que hoy, cuando usted vaya a adorar, Señor, te entre con conciencia. Estoy entrando a tu presencia. Cristo es mi mediador. Cristo me salvó. Cristo perdonó mis pecados y Él está coronado de honra y de gloria y está en los cielos. No hay nadie superior a Él, no hay ningún ángel, nadie. Y Él, hermano, es su sacerdote. Entonces este capítulo 8, hermano, como lo dije, va mayormente dirigido a Cristo como superior en su sacerdocio, en su santuario. Aparece la palabra mediador, aparece la palabra pacto, mejores promesas. Usted puede hacer un estudio también en su casa y buscar en las escrituras los pactos que hay en la Biblia, cómo estábamos nosotros alejados sin Cristo, de estas promesas, de los pactos, y usted se va a gozar, hermano, de todas las cosas preciosas que hay en este capítulo. Más adelante, hermano, vamos a ver más enseñanzas, pero ya el tiempo ha llegado y no quiero abusar. Que el Señor nos ayude, hermano, a entrar a la presencia del Señor con gozo, con alegría, consciente de que el Cristo está allí, hermano, y que es mediador de un mejor pacto, y que Él nos escucha, y que Él nos llena de su presencia, de su plenitud, que tenemos un sacerdote en los cielos, hermano, coronado de honra y de gloria, y que Él quita todo temor, disipa cualquier tiniebla, y Él nos da el gozo, hermano, la paz y la alegría, que usted lo pueda adorar. Igual con las hermanas. Las hermanas no hablan en la congregación, pero su alabanza llega también al cielo. Estemos en pandemia, estemos en la casa, esté donde usted quiere estar.
Usted tiene que adorar, hermano, y decirle: Cristo, te alabo, mi alma te alaba porque tu hijo murió en la cruz del Calvario. Tú eres mi sacerdote supremo, no hay nadie como tú. Porque, hermano, Él nos escucha, Él está en los cielos y Él recibe la adoración de millones de ángeles, hermano. Él es el Hijo de Dios, supremo, excelso, no hay nadie como Él. Que Él nos ayude, hermano, a nosotros a entender todas estas cosas y a valorar más la obra de Cristo, hermano. Todo lo que Él hizo por nosotros. Ya usted no necesita, como hacía el israelita, de llevar un cordero, y cada vez que fallaba llevaba un cordero y llevaba un cordero. Cristo hizo la obra perfecta en la cruz del Calvario por usted y por mí. Nos ha perdonado, hermano. Ha perdonado nuestros pecados. Hemos experimentado la redención. Somos hijos de Él, hermano, lavados en la sangre del Cordero. Y a veces nosotros, amado hermano, no valoramos estas cosas. Esperamos que el Señor nos ayude, hermano. Hoy, primer día de la semana, adorarle a Él con libertad, consciente de lo que es Él para nosotros, sabiendo todo lo que Él ha hecho por nosotros en la cruz del Calvario. Y mientras más lo conocemos a Él, hermano, más vamos a estar agradecidos de quién es Dios, hermano, y de lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Hermano, esperamos que así sea y que Él nos ayude y Él prospere su palabra. Amén. Padre, gracias te damos en esta mañana, Señor, por tu Hijo amado, nuestro gran Dios y Salvador. Gracias te damos porque Él murió en la cruz, derramó su preciosa sangre. No fue sangre ajena como vamos a ver en otros capítulos. Fue su propia sangre. Ofreció su vida en rescate de la nuestra. Nos ha colocado en un lugar de bendición. Hemos sido bendecidos en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Somos nueva criatura. Nos dio el Espíritu Santo. Qué maravilloso todo esto lo que hemos encontrado gracias al sacrificio de tu Hijo. Te adoramos, Padre, porque tu Hijo murió. Dio su vida por nosotros, Señor, cuando estábamos perdidos, destituidos de la gloria de Dios. Pero Él fue nuestro mediador. Él nos acercó a ti. Qué maravilla la obra del Calvario, Señor. Qué maravilla esta obra tan hermosa, tan solemne, que tiene poder para salvar almas. Tiene poder para perdonar. No hay como la obra de tu Hijo, que va más allá de los pensamientos legalistas. Esta es una obra que perdona, una obra que salva, una obra que limpia el pecado, que limpia al pecador. No hay obra tan grande como esta, Señor. Te adoramos en esta mañana por el sacrificio de tu Hijo, porque Él ha perdonado nuestros pecados y lo ha echado a lo profundo de la mar. Y ahora tenemos un sumo sacerdote que intercede por nosotros. Tenemos un abogado en los cielos. Cuando nosotros podemos fallar, Él defiende nuestra causa. ¿Qué sería de nuestras vidas sin Él, Señor? Te agradecemos por tu Hijo, porque Él nos salvó y nos perdonó. Te adoramos en esta mañana. Recibe la adoración que te da tu pueblo, estando consciente de que Él está en los cielos, que resucitó, suelto los dolores en la muerte y que Él nos viene a buscar. Recibe pues las gracias que te damos. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén.